Sí. No, todavía no han ingresado mis compañeros. Bien, buenos días, chicos. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Bien. Entonces, ayer habíamos quedado viendo la rabia. Habíamos visto sobre sus síntomas, pero no hablamos sobre lo que es el tratamiento y la prevención de la enfermedad.
¿Ya? Les había dicho que la tasa de mortalidad era altísima, del 99,9%. Eso significa que casi todas las personas que enferman de rabia fallecen. Más que todo porque el diagnóstico suele ser un momento en que ya no podemos hacer mucho, porque hay daño cerebral. Entonces, el tratamiento de la rabia está más dirigido a prevenir su avance. ¿Ya? Ahora, como les mencionaba ayer, hubieron 7 casos que se curaron. ¿Ya? Esos 7 casos se curaron, podemos decir, por error. ¿Ya? Son pacientes que estando en la fase de encefalitis aguda, o sea, la etapa anterior a la encefalitis rápida, se les colocó en coma inducido. Digamos nosotros coma inducido cuando al paciente le colocamos anestésicos generales para meterle en estado de coma de forma artificial. O sea, podemos decir, a propósito, hacemos que entre en coma. Se llama coma inducido. ¿Ya? Pero se los metieron en ese estado de coma inducido pensando que era otra patología, ¿no? Entonces, al entrar en ese estado de coma, interesantemente, cuando despertaban del estado de coma, ya habían desaparecido los síntomas ya, de la rabia incluso. ¿Ya? Por lo tanto, actualmente, lo que se cree que puede ser la solución es colocar a estos pacientes en coma inducido tempranamente. ¿Ya? El problema es que otra vez es difícil saber si eso no es rabia y por lo tanto no se sabe con precisión a quiénes poner en coma inducido y a quiénes no. O sea, no se puede saber eso. Y entonces, por eso han sido más que todo como casualidades, ¿no? Que han llevado a que los pacientes hayan curado. De todas maneras, eso ya nos da un camino a lo que puede ser la cura de la rabia. ¿Ya? Sin embargo, es difícil estudiarlo porque los casos de rabia tampoco son muy frecuentes. Entonces, es difícil hacer un estudio formal para decir sirve o no sirve. Perdón. Y además, pues, cuando ya diagnosticamos, pues, ya generalmente es tarde, ¿no? Así ya no hay tiempo para aprobarlo. Ese es el problema que lo hace difícil poder hacer un estudio para determinar cómo se puede usar el coma inducido en tratamiento de la rabia. ¿Ya? Bien. Para el tratamiento vamos a usar el suero antirrábico y soporte vital. El suero antirrábico va a funcionar siempre y cuando todavía no haya daño cerebral. ¿Ya? Y bueno, y volvemos a lo que decía hace rato. No sabemos cuándo empezar a usar el suero antirrábico para que funcione. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es la prevención. ¿Ya? ¿Cómo vamos a actuar en la fase de prevención para evitar que la rabia llegue al punto de dañar el cerebro? ¿Ya? Lo primero, cuando ha sido una persona mordida por un animal, ya no importa cuál, porque como decía ayer, no se puede saber cuáles son intermedios y cuáles son terminales. Entonces, lo primero que hay que hacer es lavar la herida con jabón de lejía. Por si acaso, el jabón de lejía es el jabón que usamos para lavar ropa, ese jabón blanco, ¿ya? Ese le llaman Radical, Bolívar, ese jabón es el jabón de lejía. ¿Ya? Eso les digo porque a veces se van a buscar donde los curanderos, porque en la farmacia no te dicen que es el jabón de lejía y la gente se vuelve loca buscándolo, pero es el jabón común de lavar ropa, eso por si acaso, no para que no estén como locos buscando. Bien, con ese jabón hay que lavar. No sirve otro jabón por si acaso, no sirve el de jaboncillos ni detergente, tiene que ser el jabón de lejía.
ya que se ha visto que este jabón inactiva al virus de la rabia. Entonces, cuando una persona ha sido mordida, ya cuanto más se lave con este jabón, menos es la probabilidad de la que la persona enferme de rabia. ¿Ya? Entonces es importante. Incluso, fíjense, si la casa no ha lavado, cuando llegan de nosotros, lo volvemos a lavar con jabón de lejía para garantizar, ¿no? Ya incluso en el centro de salud lo hacemos mejor porque lo anestesiamos y le metemos hasta lo más adentro de la herida para que reduzcamos bastante el riesgo de la enfermedad. ¿Ya? Es lo primero entonces que hay que hacer. ¿Ya? Luego, fíjense, si la mordedura ha ocurrido en cabeza, cuello, manos o pies, acuérdense que les decía que cuando la mordedura ha sido en esos puntos, va a evolucionar rápido. Entonces no va a haber tiempo para que la vacuna funcione. Entonces, este tipo de pacientes vamos a colocarle el suero antirrábico. ¿Ya? A eso es porque no va a haber tiempo para poder actuar. Entonces, a eso se le pone el suero antirrábico de entrada. Claro que siempre el suero antirrábico hay que hacer prueba a ver si no es alérgico, porque podemos resultar alérgicos al suero antirrábico. ¿Ya? Si no es, le colocamos. ¿Ya? Y luego empezamos la vacunación. ¿Ya? La vacunación se coloca a todas las personas que han sido mordidas por un animal o han tenido una herida y han entrado en contacto con la saliva del animal. Ya, esas personas tienen que vacunarse. Ya son 5 dosis. Ya, la dosis inicial, al primer día, al tercer día, al quinto, al séptimo día. ¿Ya? Una vez que cumple con la vacuna, ya el cuerpo va a empezar a armar anticuerpos y por más que el virus ya haya entrado, nuestros anticuerpos van a actuar destruyendo al virus, ¿no? Entonces, así el paciente no llega a enfermar aun cuando el virus haya ingresado en su organismo. ¿Ya? Entonces, la clave está vacunar lo más rápidamente posible y si ha ocurrido, como están viendo en cabeza, cuello, manos o pies, usar el suero antirrábico. Así frenamos el virus antes de que produzca el daño. ¿Ya? Bien, esa es la forma como vamos a actuar los pacientes. ¿Ya? En ciertas circunstancias se pudiese analizar al animal, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que hay temporadas en las que hay brotes y cuando hay un brote se vacuna a todo el mundo, como estamos aquí ahorita haciendo, ¿ya? Porque ha habido un brote el año pasado, entonces ahora todo el mundo se vacuna. Sin embargo, cuando por un largo periodo de tiempo no ha habido brotes, entonces no se vacuna a todas las personas, ¿ya? Solamente se vacuna a los que han sido mordidos en cabeza, cara, cuello, manos y pies, ¿no? Y nosotros lo que se hace es observar al animal, si se puede, ¿no? Si se lo ha capturado al animal o desde alguna casita, se lo amarra o se lo enjaula y se observa por 10 días. Ya, a los 10 días fallece, si es que tenía rabia. Entonces se observa ese tiempo y si ese tiempo el animal enferma o muere, ya se vacuna a la persona mordida, no se la vacuna. Si en ese tiempo, a los 10 días el animal está bien, sano, no es necesario vacunar a la persona, ¿no? Entonces, pero eso se hace, como digo, en temporadas en las que no hay brotes. ¿Ya? Como el año pasado hay un brote aquí, vamos a estar por lo menos un año más con vacuna todas. ¿Ya? En algunos casos especiales, cuando hay mucha duda, a los animalitos se les estudia el cerebro. ¿Ya? Para eso hay que sacrificarlo y se manda la cabeza a patología y ellos miran el cerebro buscando unas estructuras llamadas corpúsculos de Negri. Y si aparece esto, confirma la rabia y se procede a vacunar y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces esa sería la conducta con la rabia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre la rabia?
Bueno, entonces yo creo que está bien entendido, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los virus productores de diarrea. ¿Ya? Todos esos virus que ven en la pizarra son virus que se van a transmitir por vía fecal oral. Ya van a entrar a través de la boca, en alimentos contaminados, y salen en las heces, ¿no? De tal manera que cuando las personas no se lavan las manos después de ir al baño, mueven al virus algún alimento y de ahí se produce el contagio, ¿ya? Son 4 los más importantes, ¿ya? Los que están ahí viendo en la pizarra. El rotavirus, que es uno de los más productores de diarreas, rotavirus, el adenovirus, ¿ya? El norovirus, que también se le llama virus de Norwalk o Norwalk-Leakey, ¿ya? Y el coronavirus. ¿Ya? La familia de coronavirus, por si acaso, pues aquí vemos familias de virus. Bien, de esos, como decía, el que más comúnmente produce diarrea es el rotavirus, principalmente en niños pequeños, y es una de las principales causas de mortalidad por deshidratación en niños menores de 1 año. ¿Ya? Por eso se ha vuelto importante la vacunación contra el rotavirus en niños menores de 1 año. Bueno, eso ahorita vamos a hablar. Bien, todos estos virus van a producir una gastroenterocolitis aguda, parecida a las que ya hemos visto por Escherichia coli, por Salmonella, ya, la cual el paciente va a tener fiebre, escalofríos, también dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea. ¿Ya? O sea, se puede tranquilamente confundir con Salmonella, con Escherichia coli, incluso en pacientes con cólera que todavía no están con la diarrea blanca que habíamos hablado, ¿no? Entonces se puede confundir con cualquiera de esos. Lo que nos ayudaría a determinar que es alguno de estos virus es la fiebre, ¿ya? Normalmente, en lo que son las infecciones bacterianas, la fiebre va a persistir durante toda la enfermedad hasta que el cuerpo lo cure o hasta que le demos un antibiótico. En cambio, con los virus, la fiebre suele ser corta, ya suele durar 1 o 2 días y luego desaparece. La diarrea sigue entre 7 a 15 días, pero, como están viendo, la fiebre desaparece en los primeros días, ¿ya? Eso nos ayuda bastante a discriminar lo que es una bacteriana de una viral, ¿ya? La otra característica sería observar las heces en laboratorio. Para eso hay un estudio que se llama mocofecal, ya que se manda las heces al laboratorio. Es un estudio barato, suele valer entre 12 y 15 bolivianos en cualquier laboratorio. Ya, son procesos rápidos, ya, y con el resultado nosotros podemos saber si es bacteriana o es viral. Ya no te dice qué virus o qué bacteria, pero por lo menos te dice si es viral o bacteriana. Eso es importante para saber si vamos o no a usar antibióticos, ya que como son virus, obviamente no necesitan antibióticos, ¿ya? Suelen ser autolimitadas en todos los casos. Eso significa que se curan solas, no necesitan ningún tratamiento, ¿ya? Solamente vigilancia. ¿Ya? Entonces, para eso veremos esta partecita de acá. Y entonces, ¿cómo se va a curar sola? El tratamiento será sintomático. Eso significa que si está con fiebre le daremos paracetamol, ibuprofeno o alguno de esos. Ya, si hay dolor cólico, algún espasmódico, antiespasmódico, como el Viadil, Sertal. Si está vomitando, algo para los vómitos, como la domperidona, la metoclopramida, ¿ya? Solamente aliviar esos síntomas. Y lo más importante, en toda la enfermedad diarreica, la
hidratación. Ya, no se olviden que lo que más mata a los niños en la diarrea es la deshidratación. Ya, entonces es importante mantener una buena hidratación. Ya, principalmente en niños y ancianos, porque son los que con más facilidad se deshidratan y a los que más fácilmente les puede matar la deshidratación. Y entonces hay que vigilarlos a ellos. O, como decía ahí, los que tengan enfermedades de base que se pueden complicar, como diabetes, insuficiencia cardíaca, etc. Bien. En cuanto a la prevención, bueno, es difícil prevenir en cuanto a los alimentos, porque te va a mover bastante con las manos. Entonces, la mejor forma de evitar estos virus es hacer lo que ya les hablé para la salmonela. Lavarse las manos constantemente durante preparar los alimentos. Ya cada vez que cambiemos de proceso, lavarnos las manos. Así no movemos los virus de un alimento a otro, ya, y reducimos la probabilidad de contagio. Ya, como decía hace rato, solamente existe vacuna para uno, que es el rotavirus, que se le da 2 gotitas en la boca a los 2 meses y a los 4 meses de nacido. ¿Ya? En cuanto a esta vacuna, cuando se da la vacuna la primera vez, a los 2 meses del niño, le puede producir una diarreíta que le va a durar 1 o 2 veces, no estamos hablando ni siquiera, fíjense, de días, sino unas 2 deposiciones diarreicas, que a veces incluso viene con manchitas de sangre, ¿ya? Eso es normal de la vacuna, pero es importante avisarlo porque la madre o el padre se asustan cuando ven que defeca un poquito de sangre. Ya, eso es normal en la primera dosis. A veces le puede venir un poco de cólicos, un poco de fiebrecita, y para eso le damos paracetamol y algún antiespasmódico como el Viadil, si es que tiene cólicos. Si no, no se usa, ¿no? Entonces solamente dependiendo de qué reacción tenga la vacuna. Ya, pero como decía, solamente es la primera dosis a los 2 meses. En la de los 4 meses ya no pasa nada ya. Solamente es la primera que eso hace en el niño. Bien, de 10 diarreas que uno tenga, 9 son producidas por alguno de estos virus, ¿ya? Y una sola por bacterias. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común que las personas cuando les da diarreas estén tomando antibióticos, como el bacterol, por ejemplo, ¿ya? Siendo que la mayoría de las diarreas, como son virales, no se necesita ningún tipo de antibiótico, ¿ya? Entonces es importante aclarar para no estar tomando antibióticos para cualquier cosa, ¿ya? ¿No? La mayoría van a ser virales, entonces necesitan simplemente paciencia, y eso incluso en los niños. Los niños menores de 5 años es donde más son atacados por virus, ¿ya? Y por lo tanto es donde hay que estar con más cuidado, no estar usando antibióticos a cada rato, por los riesgos que también lleva el uso de antibióticos, ¿no? Pues tienen sus propios riesgos, como la colitis, ¿se acuerdan? Que habíamos visto, ¿ya? Y otras enfermedades más, y los mismos efectos adversos de los antibióticos. Bien, entonces, esos serían los virus productores de diarrea. ¿Alguna pregunta sobre estos virus? ¿Preguntas? Bien, entonces los virus respiratorios ya, sería el adenovirus, como ven ahí en la pizarra, adenovirus, el rinovirus, el coronavirus, el virus de la influenza, de la parainfluenza y el sincitial respiratorio. Bien. Todos estos producen las mismas enfermedades respiratorias. ¿Ya? Lo que es el adenovirus y el rinovirus son productores comunes del resfriado
común. Lo que es el virus de la influenza y la parainfluenza comúnmente producen la gripe. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ahí. Lo que son el coronavirus, la influenza y el sincitial respiratorio pueden producir neumonías y bronquitis agudas, ¿no? Y como han escuchado hablar últimamente, el coronavirus puede también producir algunas complicaciones como coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Bien, entonces todos esos serían los virus, producen las mismas enfermedades que vamos a ver ahorita. Vamos a ponerlas acá. Bien, todos van a producir neumonías. ¿Ya? Y en este caso, los síntomas serán igual a lo que vimos cuando hablamos del estreptococo. ¿Ya? Los mismos síntomas, ¿ya? Fiebre, tos productiva, dolor torácico, dificultad respiratoria, y los niños se acuerdan, tiraje, cornaje y aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? O sea, los mismos síntomas de la neumonía bacteriana. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Ya? En la de tipo viral, lo primero que hay que ver es la flema. ¿Se acuerdan? Les había mencionado cuando hablamos de estreptococo, cómo el color de la flema iba cambiando, ¿no? Empezaba blanca, se volvía cremosa, luego amarillenta, luego verdosa, y cuando curaba, grisácea, ¿no? Eso es cuando es bacteria. Cuando es virus, la flema se mantiene transparente o blanca, ¿ya? La flema no va a cambiar a amarilla ni a verde, ¿ya? Entonces, eso nos tiene que decir que es viral, ¿ya? El hecho de que la flema se mantenga transparente o blanca, ¿ya? Lo que sí también hay que entender que cuando una persona sufre un ataque por virus de estos tipos, también está susceptible a que las bacterias aprovechen y ataquen también los pulmones. O sea, puede tener un paciente que empiece con un cuadro viral y se complique con un cuadro bacteriano, ¿ya? Entonces hay que estar atento a la flema. Mientras la flema está blanca o transparente, eso es solamente viral y eso va a curar solo, ¿ya? Simplemente es paciencia. ¿Listo? Bien. Luego también podemos tener las iras, que son las mismas también que vimos cuando hablamos de estreptococo, ya, o estafilococo, ¿no? El paciente va a tener fiebre, tos productiva, dolor de garganta. En este caso sí, cuando es virus, puede aumentar el prurito faríngeo. Eso significa que pica la garganta. La tos puede ser seca o suele ser una tos con poca flema y suele ser blanca o transparente, no se olviden, ya que si es amarillenta verdosa, es bacteria, ¿ya? Entonces, un paciente que está con fiebrecita, dolor de garganta, está tosiendo, esa tos es seca o poca flemita blanca y transparente, eso es un virus, ¿no? Como los que hemos visto ahorita. Va a curarse también solo después de unos días. Luego estaría lo que son las bronquitis agudas y las bronquiolitis. Esto es cuando el virus ataca los bronquios, ¿ya? Y va a producir un cuadro muy parecido al asma, pero para diferenciarlo hay que tener en cuenta que este caso, ¿ya?, es viral y es un solo episodio. En cambio, el asma va a tener episodios todo el tiempo, ya que es crónico. Eso es importante para diferenciarlo. Además, el asma no viene con fiebre. Este sí va a venir con fiebre. ¿Ya? El paciente va a tener fiebre, va a estar con tos productiva en pequeña cantidad, o sea, va a botar poca cantidad de flema, le va a costar respirar, es la dificultad respiratoria o la disnea que dice. Característicamente, cuando respira, tiene un silbidito, ¿ya?, el cual silba el pecho, ¿ya? Se escucha un silbito principalmente
al momento que él bota el aire. ¿Ya? O sea, cuando mete el aire no se escucha mucho, pero cuando él bota, al final realmente se escucha un pequeño silbidito, ¿ya? Que en algunos pacientes se escucha a simple vista, ahí, sin acercarse incluso, y en algunos, usando el estetoscopio, se escucha, ¿no? También podemos tener los roncos, que es lo que le decimos como gatito, cuando escuchan lo que dice la gente, ya que suena su pecho como gato, esos son los roncos, ¿ya? Esos serían indicativos de bronquitis o bronquiolitis, ¿ya? Si es menor de un año, hay que sospechar más de bronquiolitis, ¿ya? Si es mayor de un año, de bronquitis aguda, ¿ya? Bien, en este caso, lo que nos va a hacer diferenciar de lo que es el asma es el tiempo, la cantidad de episodios. En asma no hay fiebre, ¿no? Y lo que nos va a diferenciar de las bacterias será la flema, que será blanca, transparente y no amarillenta. Y generalmente la fiebre dura el primer, segundo día y luego desaparece, ¿ya? Bien, eso sería lo que es la bronquitis o bronquiolitis. Bueno, ahí estaba la mano. ¿Alguna pregunta? Bien. Otra enfermedad que produce es el resfriado común. Y esta es la enfermedad que más comúnmente producen estos virus. Ya, el resfriado común, el paciente va a tener también estornudos, rinorrea, es lo que botamos el moco de la nariz, ¿ya? Pero le decimos rinorrea cuando chorrea harto, ¿no? La gente dice como agüita me está chorreando, entonces cuando botea harto en la nariz, a eso vamos a llamar rinorrea. Ya, pueden tener dolor de cabeza, ruido nasal, muy frecuente, pican la nariz, no escuece, ojos llorosos, como están viendo, puede picar en la garganta, puede estar con ronquera, tos, cansancio y fiebre. Realmente es leve esa sintomatología, tolerable, y el paciente puede desarrollar sus actividades, aunque incómodo, pero puede desarrollarlo. Ya, eso es clave para diferenciar de la gripe. Ya, dura poco tiempo, generalmente de 1 a 5 días, lo más común unos 3 días en la mayoría de los casos. Como están viendo, son síntomas leves y el paciente puede desarrollar sus actividades. Es importante para diferenciar el resfriado común de la gripe. ¿Ya? Bien, la gripe podemos decir que es parecida, pero todo es más intenso. Va a tener intensa fiebre, intenso dolor muscular, intenso dolor articular. Va a tener dolor de garganta, es la odinofagia, ya le va a doler la garganta, ¿no? Tos intensa, también puede ser seca o con poca flema, blanca o transparente. Ya hay rinorrea con congestión nasal, significa que está botando bastante moco en la nariz, pero su nariz la siente tapada, de su congestión nasal. Va a lagrimear bastante, va a tener astenia, que es ganas de no hacer nada, ¿ya? Se va a quejar de dolor retroocular, parecido a lo que hablamos del dengue. Puede quejarse del dolor retroesternal, aquí en el pecho, le va a doler, ¿ya? Dificultad respiratoria, aeropatías, principalmente en la región cervical, ganglios, bolitas, ¿no? En esa zona. Va a haber pérdida de apetito, ¿ya? Somnolencia, ¿ya? Insomnio, ¿no? Y dolor abdominal en algunos casos. Ya, dura más tiempo, como están viendo, de 7 a 15 días, y la clave para diferenciar del resfriado común es que es incapacitante. ¿Ya? O sea, esos síntomas son tan intensos que te va a dejar postrado, como decimos, no va a poder el paciente levantarse. Ya, eso es característico de la gripe. Dentro de los pacientes con gripe van a tener toda esa sintomatología. Ya, bien, están viendo. Las claves son la intensidad de los síntomas, ya, el tiempo de duración,
va a ser más largo en la gripe, más corto en el resfriado común, ya que es incapacitante la gripe, el resfriado común no lo es, ya. Y podemos aumentarle otros síntomas como el dolor retroocular, dolor retroesternal, las enopatías, para decir que es gripe, diferenciarlo del resfriado común, ¿ya? Bien, en todos los casos que hemos visto, el tratamiento es el mismo. Y el tratamiento consiste ya en un tratamiento sintomático. Eso significa aliviar los síntomas que está teniendo el paciente, ¿no? Si es que está con fiebre, algo para fiebre como paracetamol, ibuprofeno, cualquiera. ¿Ya? Si es que está con dolor, también lo mismo, ¿no? Pues va a funcionar lo mismo el paracetamol, ibuprofeno, cualquiera, para los dolores del cuerpo, de la cabeza, ¿ya? Si está con bronquitis, la neumonía, ¿ya? Como tienen dificultad respiratoria, ¿ya? Y le está costando botar la flema, ¿ya? A estos pacientes conviene darle algún líquido o algún medicamento, perdón, que contenga expectorantes, mucolíticos y de repente antitusivos, ¿no? Para ayudar a aliviar el dolor. Ya hay varios, pero en los productos comerciales tenemos, por ejemplo, hay el Abrilar, que ayuda, incluso es broncodilatador, ayudando con la bronquitis, si es que tiene eso. Está el Flemescat, que son también con los mismos componentes, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas drogas podemos usar para aliviar esa sintomatología, ¿ya? Bien, en casos ya severos, más que todo en las neumonías y lo que serían las bronquiolitis y bronquitis, estos pacientes necesitan soporte vital y en algunos casos necesitarán terapia intensiva para mantenerlo vivo hasta que el propio cuerpo cure la enfermedad. ¿Listo? Bien, entonces las preguntas a la vuelta, porque se va a cortar en segundos. Entonces, ni bien se corta ya se mientras rápida la otra. Y las preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat, así yo mientras voy arrancando, ya les puedo ir hablando mientras voy acomodando las cosas que se acomodan cuando arranco en cada sesión. Ya si tienen una preguntita, la escriben y bien, entren a la nueva sesión en el chat. ¿Ya? Bueno, vayan saliendo, nos vemos en la otra sesión.